Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora. Hoy, abril 9 del año 2025. Quiero hoy traerles un programa de lujo, mis hermanos. Tenemos a un invitado especial, nuestro hermano, amigo y pastor, el doctor Gilberto Rufat desde Texas, Estados Unidos. Abrazo grande a la distancia que hoy parece que fue ayer que nos vimos la última vez. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Cómo ha pasado usted? Cuéntenos, mi hermano querido. Bendiciones, hermano David. Agradecido de la oportunidad que tenemos nuevamente de poder compartir la bendita palabra de Dios. Esperamos poder ser de bendición al pueblo de Dios y que la iglesia sea edificada, y si hay alguna persona que nos está escuchando y que Dios pueda estar obrando en su corazón, pues puede entender que solo en Cristo hay salvación. Amén, amén. Claro que sí. Fuera de Cristo, pues ni para qué, ni de broma. Pero bueno, mi hermano querido, hoy vamos a tratar, para la audiencia, hoy vamos a tratar un tema maravilloso, entendiendo Éxodo. Hemos venido tratando esta serie, ¿no? Los libros del Antiguo Testamento. Tenemos invitados especiales. El día de hoy lo tenemos a nuestro hermano, amigo y pastor, el doctor Gilberto Rufat. Por la misericordia de Dios, hoy nos va a acompañar. Esto no es patrocinado más que solo por la pura misericordia de Dios. Bendito sea su nombre, alabado. Amén. Bueno, vamos a empezar, ¿le parece? Pero previo a eso, mi hermano querido, pues esta vez ahora me toca a mí dar la oración inicial. ¿Qué le No hay parece? problema. Ahí donde estamos, bendito y amado Padre Gracias, Señor. celestial, creador de los cielos y la tierra. Gracias te damos porque hoy vamos a deleitarnos en este banquete, tu palabra que es vida, porque testifica de Cristo Jesús el Señor, aquel Mesías, aquel que caminó en medio de nosotros hace más de 2000 años. Si Él no hubiera hecho ese sacrificio perfecto una sola vez y para siempre, ninguno de nosotros tuviera la esperanza de gozar de la vida eterna con Él. Qué peor gran tribulación sería estar apartados totalmente de Él por la eternidad. Terrible, terrible. Pero en tu misericordia, Padre Santo, y en tu beneplácito decidiste pues escoger a nosotros para salvación y para no solamente para la vida eterna, sino también para testificar de Cristo Jesús. Desde aquí abajo nos vamos preparando como la novia del Cordero. El Espíritu Amén. Santo día a día nos prepara, nos graba su ley moral en nuestros corazones, y nosotros testificamos también de Cristo Jesús en cada una de nuestras acciones, en el día a día, en el caminar de todos los días. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos acompañes, que sea de bendición esta transmisión. Te lo pedimos en su nombre. Amén, amén Amén. y amén. Dios bendiga Amén. al hermano Julián Bruno allá de Radio Salvación en Argentina. Mi hermano Julián Bruno dijo que cuando lo vea en transmisión le mando un saludo especial. Bueno, toda esa gente linda allá en Argentina los escucha también. Ok. Qué bien. Qué bien. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos queridos, sin más preámbulos. Dentro de las Sagradas Escrituras, óigalo bien, mi hermano querido, tenemos el segundo libro también importante, el Éxodo, escrito por Moisés durante su viaje de 40 años por el desierto en la península del Sinaí, aproximadamente entre el año 1440 y el 1400 antes de Cristo. Segundo libro de la colección judía, dividido en 5 partes, conocida como la Torá. Este libro consta de 40 capítulos. Los detalles históricos comienza justo donde termina Génesis, después de la muerte de José y su generación. Todos sabemos que en un éxodo, de manera masiva, la gente escapa de un lugar o de un país, huyendo de situaciones adversas, cuando su humanidad se ve amenazada por gobiernos dictatoriales, etcétera, etcétera. Es el caso de nuestros países, por ejemplo, en Sudamérica y otros países también en Medio Oriente. Pero en este caso particular, ¿de qué huían los israelitas? ¿Qué implicaciones había o habría antes, durante y después del éxodo? Antes de dar paso y la palabra a mi invitado de lujo, quiero hacer una aclaración a toda la audiencia, ya que estamos retransmitiendo esto a 194 países. Si bien es cierto que la audiencia puede ir preparando sus preguntas si lo desean para hacerlas al final de esta transmisión, se pide de favor no vayan a hacer preguntas si que la Tierra es plana o cosas que no tienen nada que ver con este tema que estamos nosotros hoy enfocados. O que si el hombre llegó a la luna, ya ustedes saben que no llegó a la luna.
o quiénes son los dos testigos y que Moisés y Elías, etcétera, etcétera. Ni fábulas por el estilo. Por favor, se pide a la audiencia con seriedad. Estamos tratando un tema muy serio, pero la idea es que todos salgan bendecidos, salgan beneficiados de este banquete que se va a exponer ahora. Ahora sí, mi hermano, amigo y pastor Gilberto Rufat, sea usted bienvenido. Y empiezo con la siguiente pregunta. ¿Qué es el Éxodo en sí? ¿Y quién es su autor? Bienvenido, mi hermano. Saludos nuevamente, hermano. Cuando estamos hablando del libro del Éxodo, estamos hablando obviamente de dentro de lo que el Antiguo Testamento, que los judíos llaman el Tanakh, sería la primera parte de las tres partes que contiene lo que ellos llaman su Biblia o el Antiguo Testamento, serían los libros de Moisés, la ley, el Pentateuco, y estamos en el segundo libro, y el título o el nombre que se le asigna proviene de la Septuaginta y significa partida. Este libro, el contexto para poder entenderlo para realmente y disfrutar sus aspectos soteriológicos y proféticos, escatológicos, porque la escatología y la soteriología van de la mano. No se puede hablar del Mesías sin dejar a un lado el aspecto de lo que él venía a cumplir, que era lo que iba a hacer, qué pueblo iba a redimir, cuándo sucedería. El contexto entonces de Éxodo principalmente es Génesis capítulo 15, es un capítulo base y los dos versículos claves serían versículos 13 y 14. ¿Por qué digo Génesis capítulo 15? Porque digo que ese es el contexto de el libro de Éxodo, la partida, porque allí se da una profecía con relación a lo que iba a suceder cuando el pueblo llegase a ser cautivo y ya se profetizaba el tiempo de la liberación de ese pueblo. Así que me refiero nuevamente a Génesis capítulo 15, versículos 13 al 14. Así que ese es el contexto en el que se va a desarrollar el Éxodo. O sea, el Éxodo va a ser una explicación, va a entrar en los detalles de cómo esa profecía se iba a cumplir, donde Dios le ha dicho claramente a Abraham que ha sido justificado por medio de la fe en Génesis 15:6, que Abraham le cree a Dios y es contado por justicia. Y este es el capítulo, además, que se trata de manera clara, explícita, el tema de que el pacto, que es el pacto que vamos a ver en el monte Sinaí, en el que el pueblo va a entrar cuando Moisés suba, ese pacto claramente establecido no es el primer pacto. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 15, cuando se habla de la salvación que vendría, Abraham va a participar de una, ¿cómo podemos decir? De un sacrificio que Dios le va a pedir, donde ese sacrificio va a ser un memorial en un aspecto estipológico de lo que vendría a cumplirse en Cristo. Dios va a concentrar un pacto a través de un sacrificio, pero en ese sacrificio, aunque Abraham va a buscar los animales que Dios le va a pedir, la realidad es que Abraham no va a participar de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque el pacto de la redención, el pacto que la Escritura establece, fue determinado, fue concertado, fue concretado antes de la fundación del mundo, como se expone, por ejemplo, en Efesios capítulo 1 o en la carta primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, donde se establece que Cristo sería cordero para salvación. Y aquí vemos en este libro el aspecto del cordero siendo usado para redimir a los primogénitos de Israel y para redimir el pecado del pueblo. Así que Génesis 15 es un capítulo importantísimo porque es la base de la doctrina de la justificación por la fe. Es también base para entender cómo ese pueblo llegaría a Egipto, cómo se multiplicaría y cómo saldría con mano poderosa. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el libro de Éxodo. Y cómo el pacto, que aunque nosotros le llamamos el primer pacto para entenderlo en una secuencia para nosotros en términos de que primero
Dios le da el pacto de la ley al pueblo y luego le habla de que ese pacto sería abrogado por medio de un nuevo pacto. Y por eso hablamos de un primer pacto y de un segundo pacto. Y alguien podría confundirse y decir, pero pastor, ¿por qué usted dice que el pacto mosaico no es el primer pacto? No lo es en el sentido de que el pacto mosaico, como se establece en Gálatas capítulo 3, no vendría nunca a abrogar la promesa, y la promesa de salvación es en Cristo y sería por medio de la fe, así como la recibió Abraham. Todo lo contrario, el pacto de las obras o el pacto mosaico lo que vendría era claramente a señalar la razón de por qué solo en Cristo hay salvación, ya que por medio de la ley solo es el conocimiento del pecado. La ley nos hace culpable ante Dios, la ley nos condena ante Dios y por lo tanto requerimos de un Salvador, de alguien que intervenga por nosotros y ese que vendría a intervenir por su pueblo, predestinado desde antes de la fundación del mundo, es Cristo. Así que ese es el contexto. Es un contexto profético de Génesis capítulo 15, ligado a un contexto soteriológico de lo que habría de suceder. Y así es que se desarrolla el libro de Éxodo. Básicamente tenemos 40 capítulos. ¿Y qué es lo que tenemos? Nuevamente iniciamos con la profecía, el cumplimiento de la profecía de Génesis 15, 13 al 14 en términos de cómo ese pueblo se iba a multiplicar y cómo Dios iba a liberar ese pueblo. Ahora vamos a ver la explicación en el libro de Éxodo. Vemos cómo Dios prepara a un libertador para sacar ese pueblo, que es una tipología de Cristo, porque ya tenemos a Cristo en Moisés iniciando el capítulo 1, basado en el contexto de Hebreos capítulo 3. Porque en el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos se habla desde el capítulo 3 acerca de que Cristo era mayor o superior a Moisés, así como en el primer capítulo se coloca que Cristo es superior a los ángeles, porque a qué ángel Dios le dijo ya, le llamó su hijo, y a qué ángel Dios demandó que los ángeles le adoraran. Sin embargo, a Cristo los ángeles le iban a adorar. Así que Cristo es el verdadero libertador. Dicho sea de paso, la razón por la que vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento que los actos de redención o los actos de Dios a través del pueblo no se concretan y en un sentido fallan por razón no de Dios, sino del pecado del pueblo, es porque todo lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento es tipológico, es figura de lo que había de concretarse en Cristo. Por lo tanto, no puede haber un personaje, no puede haber un lugar que culmine completamente la obra, porque esa obra se habría de completar única y exclusivamente en Cristo. De hecho, hay que ver el libro de Éxodo no solo a la luz del cumplimiento de Génesis capítulo 15, sino que todo lo que acontece en el libro de Éxodo con relación al libertador, al tiempo de prueba del pueblo, como se establece en los 40 años, la ley, el sacerdocio, el tabernáculo, los sacrificios, todo establece el libro de Hebreos que era figura una vez más de lo que habría de acontecer en la persona de Cristo, aún como los juicios, porque en este libro claramente se señala ya en los capítulos 30 y tanto que ese pueblo finalmente vendría a pasar por un juicio que, aunque Moisés intercede, que es el juicio que Dios iba a destruir al pueblo cuando los ve adorando al becerro, Moisés va a interceder, pero allí se profetiza que finalmente ese pueblo vendría a provocar a Dios a ira y Dios levantaría un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo es el pueblo que se formula en el nuevo pacto. Así que todo lo que estamos viendo o lo que vamos a leer en el libro de Éxodo, que toma cerca, si usted comienza una lectura en su casa, le va a tomar corrida cerca de 2 horas, 40 minutos a 3 horas, una lectura corrida del libro de Éxodo. Y es necesario leer el libro completamente para poder entender el contexto y darse cuenta, por ejemplo, de que el libro tampoco lleva necesariamente una cronología. Doy un detalle. Al menos en 4 ocasiones en el libro se habla de la consagración de Aarón y de sus hijos para el ministerio, pero vuelve a hablar del mismo tema, como se habla del aspecto de la ley y vuelve a retomarse, vuelve a resumirse todo básicamente lo que demandaba la ley cuando Dios le vuelve a dar las 2 tablas
a Moisés. Así que hay que tener mucho cuidado porque no está escrito en una manera cronológica. De hecho, de antemano hay eventos que son futuros dentro del tiempo, pero se colocan primero para que se pueda entender lo que va aconteciendo, ya que Moisés no está haciendo un recuento histórico al momento, escribiendo cada detalle como alguien que está de afuera o adentro, tomando nota de lo que sucede, sino más bien de parte de Dios contando la historia y el significado de esa historia. Así que tenemos que tener cuidado porque si no nos podemos confundir y podemos preguntar, ¿y por qué esto sucede aquí? Porque esto como que todavía no va aquí. Es que pasa lo mismo en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tampoco lleva necesariamente un orden cronológico. A veces se repiten los eventos porque los juicios van de una manera aumentando o un increciendo, porque así debía suceder conforme a la ley. Si el pueblo no se arrepentía, vendrían 7 veces más fuertes los juicios que estaban estipulados en la ley. Así que eso vemos en el libro de Éxodo. En términos generales, nos va a narrar entonces cómo Dios va a sacar al pueblo de Egipto, cómo preserva a Moisés, una tipología del verdadero libertador, quien va a ser preparado no solamente por el tiempo en el que su madre, la historia se cuenta, cómo va a ser preservado en un momento en el que el pueblo, los varones van a ser perseguidos porque Egipto trata de minar o de restringir el aumento de la población temiendo por ellos y temiendo que otro pueblo que pudiera venir a invadirlos, entonces ellos se pasaran a favor de ese otro pueblo y como Moisés es preservado para sacar al pueblo. Y tenemos la historia de cómo Moisés cuando se va a encontrar con Dios o Dios se le aparece, cómo Moisés pues las excusas que va a poner para poder llegar al pueblo, no hablo bien, el pueblo no me va a creer, soy un hombre que no tengo palabra, y cómo entonces se va a unir el ministerio de Moisés con el ministerio de su hermano Aarón, que es mayor que él, y vemos el principio entonces de las señales. Ya inmediatamente, ya aproximadamente por el capítulo 6, se hablan de las señales que Moisés debía presentar frente a Faraón como muestra de que Dios realmente demandaba que el pueblo saliera y que pues, el Dios de Moisés era un Dios poderoso. Vamos a ver entonces con ello luego entonces la cuestión de las 10 plagas, el aspecto de las 10 plagas de Egipto, que esas 10 plagas también luego aparecen en el libro de Apocalipsis como parte de las plagas que iba a pasar el pueblo. Y vemos que dentro de la manifestación de Dios por medio de las plagas hay dos aspectos sumamente importantes durante ese periodo y posterior. El momento importante durante el periodo en que Moisés y Aarón se presentan a Faraón va a ser el endurecimiento de el corazón de Faraón y de parte del liderato, especialmente de Faraón. O sea, se va a demostrar que no empece a todas las señales y portentos que Dios trae, el corazón del hombre no puede creer, y ese corazón caído, ese corazón sin Dios, está claramente evidenciado en la persona de Faraón. ¿Y alguien podría decirlo en Faraón? No, porque entonces luego que el pueblo va a salir ya de Egipto, vamos a ver que entonces se transfiere la dureza del corazón al pueblo. Es el pueblo en el que en todo tiempo, de hecho, aún dentro, si no nos percatamos dentro de las señales, el pueblo no cree. El pueblo va a empezar a quejarse de que, bueno, los eventos de Moisés y Aarón les están trayendo mayor trabajo. Y finalmente empiezan una serie de murmuraciones que van a conllevar juicios de Dios durante la travesía. Entonces vamos a ver que el corazón duro del hombre en su estado caído no es propio solamente de Faraón, sino que también ese corazón endurecido forma parte del pueblo de Israel. ¿Por qué requieren entonces de un lugar llamado el tabernáculo? Hermanos, si Dios va a constituir el tabernáculo para el pueblo de Israel es porque el propio pueblo necesita salvación. Me da pena que la gente ni entienda lo que se dice. O sea, el propio tabernáculo tiene que ver con el lugar donde Dios redime, donde Dios muestra su gracia para con el pueblo de manera temporal, para lidiar con el pecado del pueblo.
porque la forma y la manera en la que Dios determinó, como se establece en Primera de Pedro, sería quitar el pecado por medio del Cordero Pascual, que es Cristo. Pero ese Cordero Pascual no aparecería sino en el momento determinado por Dios, como se establece en cartas como la carta a los Gálatas. Y vemos entonces el momento en el que Moisés va a subir al Sinaí y se toma entonces el tiempo, del libro, desde el capítulo 19 hasta el 40, ya esos capítulos tienen que ver con el aspecto de Sinaí y todo el aspecto de las ordenanzas y cada una de las direcciones de cómo debía ser construido el tabernáculo, las medidas, cómo se iba a hacer cada detalle, cómo se iba a separar a Aarón y a sus hijos, el ministerio, los sacrificios, la fiesta, la demanda de que el pueblo se consagrara y se santificase delante de Dios. Así que eso es un muy breve recorrido de esos 40 capítulos donde nuevamente Éxodo va a traer a cumplimiento la profecía de cómo el pueblo sería liberado de Egipto y cómo esa liberación está atada a una palabra muy importante en el libro de Éxodo que se repite en varias ocasiones y es la palabra redención que aparece por primera vez en Éxodo capítulo 8 ligada a la expiación, en otras palabras al acto redentor de Dios que de nuevo va a ser mostrado por medio de cómo Dios específicamente en el momento de la 10ª plaga, como por medio de aquel sacrificio el ángel de la muerte pasaría. Sin embargo, al pueblo de Israel no le tocaría, no morirían los primogénitos de Israel, porque ellos serían cubiertos, serían protegidos. Dios no los tocaría si ellos hacían exactamente lo que Dios les había dicho con relación a aquel cordero que debía ser sacrificado y cómo aquella sangre debía ser colocada en los dinteles de la puerta y nadie debía salir de sus casas, cumplir con todo lo ordenado para no morir. Así que está dentro de Éxodo la obra de la redención, que no se consuma en términos concretos porque todo es tipológico. Por eso el pueblo falla, por eso es que Moisés realmente no los puede llevar a la tierra prometida, porque no es el libertador. Por eso Josué no los puede traer realmente a la paz, porque aunque Josué posteriormente va a entrar, va a ser la persona que Dios le va a permitir que entre, aunque eso no es parte de lo que se narra aquí, tampoco lo completa, pero todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento que aparentemente falla o no se logra, es una vez más sencillamente porque es tipológico y figurativo de la obra de salvación que únicamente tendría cumplimiento en Cristo. Maravilloso, mi hermano querido. Qué lindo panorama, qué linda exposición. Y apenas estamos empezando, como se dice. Mi hermano querido, todo esto es tipo y sombra. Todo lo que aconteció en este caso, lo que pasó en el Éxodo, incluso más adelante vamos a ver los tipos y sombras, ¿no? De cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Mire que ahí la imagen justamente la pongo aquí, la comparto. Ahí tenemos pues los israelitas como ponían pues marcaban con la sangre, ¿no? ¿Verdad? Del animalito, en el borde, el lindel, etcétera, etcétera. Pues como usted mencionó, eso es tipo y sombra. O sea, el ángel de la muerte se llevó a todos los que no tenían esa marca allá arriba. De igual manera, al final de los tiempos, la persona que no está sellada por el sello de Dios, que no es un día a la semana, el sello de Dios es el Espíritu Santo, pues simplemente ellos pues van a la condenación eterna. Si me equivoco, corríjame mi hermano querido. No, lo que estamos viendo en ese cuadro, obviamente ese cordero por el cual el pueblo de Dios sería preservado es Cristo. Y esa sangre es la sangre donde la escritura había establecido, se establece en el Antiguo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. O sea, que ese cordero claramente identifica al pueblo como que el pueblo también necesita redención, es un pueblo pecador y necesitan ser lavados en la sangre, que es lo que posteriormente el Nuevo Testamento habla con relación a la sangre. Por eso cuando estamos ante la Santa Cena, que tiene que ver con la muerte del cordero y la sangre, Jesús dice, está en la sangre del nuevo pacto, lo anuncia y va a asociar
esta escena, la escena de la salida del pueblo, la Pascua, y es en una Pascua donde Jesús es la última Pascua en su vida, durante su vida, donde Él va a declararle a sus discípulos que ahora esa Pascua pueden verla con un cumplimiento mayor. No representaba únicamente la salida del pueblo de Egipto, sino que la salida del pueblo de Egipto y lo que había ocurrido específicamente con esa última plaga era una tipología, era sombra de lo que se habría de cumplir en Cristo. Él entonces les está declarando: yo soy el Cordero Pascual. Se establece claramente en la carta a los Corintios que Cristo es la Pascua. Es la Pascua. Así que Cristo, nuestra Pascua, dice la Escritura, ya fue sacrificado. Me refiero a 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7. Dice que Cristo es nuestra Pascua. Y toca el aspecto exactamente de lo que sucede en el libro de Éxodo con relación a la ceremonia que debían celebrar y los detalles. Así que sí, hermano, estamos hablando de eso, y obviamente esa obra de salvación o ese sello, esa garantía que nos preserva de no pasar por la destrucción o por la muerte, en el Nuevo Testamento claramente viene a ser el Espíritu Santo de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y estamos hablando de Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Maravilloso. Y el que no está sellado, pues ya saben que no va a la vida eterna, porque sin Cristo no hay nada, absolutamente nada. Ahora, dato curioso para la audiencia, todavía en el pueblo judío, todavía ellos celebran el Passover, que es esta ceremonia, todavía ellos recuerdan, ya usted sabe, de que la salida de los israelitas de tierra de Egipto, etcétera, etcétera, y que pasó el ángel de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía lo celebran. El problema está en que ellos se quedaron en la sombra. Ellos no pueden ver, porque ellos no reconocen el Nuevo Testamento. Entonces ellos se quedaron solo en el Antiguo Testamento. Entonces no van a reconocer que Cristo Jesús es el verdadero Cordero, o mejor dicho, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es así. Fíjese qué interesante que si todo lo que va a ocurrir, el diseño del templo, cada uno de los sacrificios, las fiestas, todo, los sacerdotes, todo es representativo, es figurativo, es sombra de lo que habría que cumplirse en Cristo. Entonces, de antemano, este sistema no precede a lo que Dios había estipulado que debía concretarse en Cristo. Por eso le digo que aunque nosotros hablamos del primer pacto y el segundo pacto para entenderlo en términos de un orden cronológico según nosotros, la realidad es que en el orden cronológico, según el Nuevo Testamento, lo que precede al pacto mosaico es el pacto de la promesa, porque la salvación fue establecida sobre una promesa según Gálatas, y el Nuevo Testamento va más allá. Esa promesa o la base de la salvación está estipulada, está concertada dentro de un decreto, o sea, dentro de lo que Dios estableció que debía suceder antes de la fundación del mundo. Moisés no está subiendo y Dios le está dando un modelo de algo que luego va a ser reemplazado porque no funciona. No, todo lo contrario. Esa es la idea que a veces se tiene, que Dios estableció este primer pacto y como el pueblo no creyó, el pueblo no obedeció, algo así como se entiende en las cuestiones de las dispensaciones. Según lo entiende el dispensacionalismo, pues falla esta dispensación o falla este proceder o este medio de salvación y Dios pasa entonces a establecer el nuevo pacto. No, Dios siempre ha obrado en un plan A y ese plan A es la salvación en Cristo. Por lo tanto, una vez más, eso está claro en Gálatas capítulo 3. El pacto de la ley mosaica, lo que vino no fue a suplantar, no fue a cambiar lo que ya Dios había determinado que debía suceder en Cristo, sino todo lo contrario, a mostrar por qué el hombre no tiene lo que se requiere. No hay manera en que el hombre se esfuerce para poder ser salvo, porque eso es lo que hace la ley. La ley va a confrontar al pueblo de Israel con lo que ellos llaman los 613 mandamientos o mitzvot, que aplican o que tocan diferentes aspectos de la vida del hombre, y lo que pretenden esos 613 mandamientos no es ser una escalera
que si se sube como la escalera de Jacob, alguien pensaría, llegamos al cielo. No, esos 613 mandamientos tienen el propósito de establecer cómo el hombre en todas las áreas de la vida falla, no cumple con lo establecido por Dios, por lo tanto requiere de una intervención, de un acto mayor para que el hombre pueda ser salvo, y ese acto por el cual el hombre única y exclusivamente puede ser salvo es Cristo. Maravilloso. Y ya que estamos entrando, mi hermano, ya de a poco, ya vamos profundizando. Miren, en el capítulo 24, si mal no recuerdo, Moisés está para subir al monte Sinaí, y en el capítulo 19, ahora que recuerdo también, se habla ahí de sacerdotes. Se le dice que los sacerdotes no se acerquen al monte. Ahora viene mi pregunta. ¿Es posible que haya habido ya sacerdotes? ¿Y cómo? Si todavía Aarón y sus hijos no habían sido apartados. Bueno, todo lo que sucede a partir de los últimos capítulos que tocan entonces la etapa del aspecto del Sinaí, desde el capítulo 18 y 19 hasta el 40, de nuevo, no están en un orden. Todo acontece dentro de lo que va a ser ese momento del cumplimiento de ese pacto. A la luz del capítulo 24, lo que vemos es que aunque Moisés sube, luego Dios le va a decir a Moisés que lleve llamar a Aarón y a los ancianos para que suban, aunque ellos no se iban a acercar como Dios. Ante Dios como lo haría Moisés principalmente. El pueblo no, el pueblo quedaría abajo, no tocaría el monte, cada uno de los detalles que se le da para que ellos no mueran. Así que el capítulo 19 solamente, de nuevo, no lleva una secuencia lineal. Lo único que está diciendo es que en términos del orden, Moisés es quien va a subir a recibir el pacto de la ley, pero también hay una cláusula que se recoge, aunque posteriormente va a suceder, y es que se demanda que aún los que van a ser consagrados, que obviamente serán los Aarón con sus hijos, debían también consagrarse delante de Dios. Todo el pueblo debía ser un pueblo consagrado, un pueblo santo, porque Dios era un pueblo santo y Dios se había apartado. Así que aunque en el capítulo 18 aparece ese momento luego, cuando lo miramos a la luz del capítulo 24 y específicamente del capítulo 28 y 29, es en el capítulo 28 y 29 de Éxodo que se nos explica qué es lo que sucede, qué es lo que estoy narrando, que Moisés va a subir, pero Dios mismo le va a decir que también llame a Aarón, que llame a los sacerdotes, a los ancianos. Pero eso se antepone o se trae de antemano ya en el capítulo 18 y podría ser que alguien brinque y salte, pero es que eso todavía no ha ocurrido. Bueno, no ha ocurrido dentro del orden de los eventos, pero nuevamente Moisés no está colocando las cosas en términos del orden de todo como acontece. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, doy un detalle. Aarón y Moisés van a ser consagrados ante el tabernáculo, pero el tabernáculo tomó tiempo construirlo. Exacto. Primero se requirió del pueblo donaciones diarias, el que Dios capacitara unas personas para hacer todo lo que iba, el mobiliario que iba a estar, para luego preparar la ropa de Aarón, todo. O sea, sin embargo, va a ver que también se habla de la consagración de los hijos de Aarón antes de ser construido el tabernáculo. Porque no hay un orden, esa es la razón. El orden que sí se establece es un orden para que sea entendible. Eso es exactamente lo que vemos en los evangelios. En ocasiones los eventos no están colocados específicamente por día o hora, que obviamente no recogen todos los datos porque no son una biografía los evangelios, sino que cada evangelista coloca los acontecimientos de acuerdo al propósito, de acuerdo al orden de lo que va a cumplir cada uno de esos evangelios. Y es exactamente lo que sucede en Éxodo. O sea, se coloca en el orden correcto, porque en el orden correcto sería Moisés quien primero sería llamado a subir a la presencia de Dios, pero Dios luego, conforme a Éxodo 28 y 29, le diría que también debían acercarse Aarón y sus hijos, porque serían consagrados con los ancianos. Y finalmente entonces está la parte del pueblo.
sea, que solo hay un adelanto en Éxodo capítulo 18 de lo que posteriormente habría que acontecer. Y de hecho, casi todos los detalles que acontecen del capítulo 19 o 18 hasta el 40 suceden en un periodo que no es muy largo. Es un periodo de eventos que suceden, una vez más, en el monte Sinaí, cuando Dios le entrega la ley al pueblo. Y mire, lo podemos ver también, por ejemplo, otro aspecto que no está en orden cronológico es cuando llegamos ya a los capítulos 30 y... Es el capítulo, creo que es el capítulo 32, en el que sucede, el capítulo 32 es el que sucede o que se narra cómo el pueblo ya le había solicitado a Aarón que le fundiese, que le crease dioses. ¿Ve? Pero esto surge a la par mientras Moisés está hablando con Dios. Y lo coloca luego de que se da todo el aspecto del mobiliario y todo. O sea que no, los eventos están colocados no en un orden cronológico, sino un orden que es más fácil de manera didáctica de poder entender qué fue lo que aconteció, aunque luego ciertos tópicos se aclaren o se toquen posteriormente. Eso es lo que sucede. Se han dado muchas explicaciones porque cuando no se entiende de esa manera, entonces empezamos a conjeturar, bueno, pues será que entonces cuando Dios llamó a los primogénitos, como Dios llamó a los primogénitos, y los primogénitos en un sentido van a representar lo que luego va a representar o va a ser la tribu de Leví, que son los que son llamados o consagrados. Otros van a estipular, bueno, no, pues cuando Jetro llega, que es lo que sucede antes del capítulo 18, y ve a Moisés tan afanado tratando de contestarle al pueblo sus preguntas o los aspectos sobre la ley, y allí Jetro mismo le dice a Moisés, oye, establece ancianos. Algunos dicen que esos ancianos pues son parte de los que se reconocen entonces como si fueran los sacerdotes. Se establecen un sinnúmero de explicaciones para tratar de colocar por qué Aarón está allí como parte de los sacerdotes cuando todavía eso no sucede. Pero sí sucede porque todo lo que sucede, o sea, la consagración de que Aarón sería llamado al ministerio es parte de lo que Moisés va a recibir cuando está, porque Moisés va a recibir todo lo que va a hacer lo que va a suceder en el templo, las medidas del templo y todo, y está la consagración dentro de lo que Dios le va a dar a Moisés, que le debe ordenar al pueblo que deben hacer. Allí está claramente la consagración de Aarón. O sea que no es que sucede algo y años posteriores, muchos años sucede, no. Todo es parte de lo que sucede en el monte Sinaí, donde se establece que Moisés va a estar 40 días y lo que vamos a ver es que no hay un orden específico, ¿ves? Porque una vez más, el capítulo 32 aborda el juicio que va a llevar a cabo el mismo Moisés contra los israelitas que pues se mantuvieron en su adoración pagana. Van a morir cerca de unas 3.000 personas, van a ser masacradas a espada. Sin embargo, eso lo coloca como un evento posterior, cuando la realidad es que, bueno, va sucediendo lo que Aarón está haciendo abajo mientras Moisés está. Lo único que corresponde después que Moisés sale es el juicio que va a suceder. Pero el aspecto del pueblo llevando a cabo la adoración sucede de antemano. Wow. O sea que tiene que ver con la cronología. Es que en ocasiones creemos que hay una secuencia lineal de eventos y yo creo que eso sucede cuando uno no lee el libro. ¿Qué es lo que pasa? Y digo esto porque lamentablemente la gente no lee la escritura y lo que hace es un acercamiento, un comentario o busca información. Y con todo respeto, gran parte de la información que ustedes van a leer hoy, en nuestro tiempo principalmente, está minada con personas que lo que van a buscar, fíjese todos los aspectos importantísimos que estamos hablando y podríamos tocar, de los aspectos de la redención, de lo que representa Moisés como libertador de Cristo, del aspecto del Cordero como Cristo, el tabernáculo como la gracia o la redención en Cristo, tantas cosas importantes, y lo que se van a tomar es el tiempo de ver cuáles son los posibles fallos, si es que la suma no suma igual, porque
lamentablemente, los nuevos comentarios y los seminarios, ahora todo es una cuestión de crítica textual, viéndole las 5 patas al gato y por qué, bueno, pues si hay 4, porque me parece que Moisés le pone dos colas más. Eh, Es verdad. y entramos en conflicto. Miren, pasa, se lo cambia el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis aproximadamente toca los 3 años y medio a través de los 21 capítulos en múltiples ocasiones. Si usted suma cada vez que habla de ese periodo, sean los 42 meses, o cada vez que se mencionan los sinónimos de ese periodo, usted va a terminar con que el juicio no duró 3 años y medio. Dependiendo si consigue 5 o 6 ocasiones en que se mencione, entonces podríamos estar hablando, imagínense, si aparece 5 o 6 veces y cada ocasión representa 3 años y medio, en 5 ocasiones ya estaríamos hablando de qué? De seis años, 9 años y medio. Porque son 3 años y medio cada vez que acontecen. Pero no, cuando vuelven a salir esos 3 años y medio, no es que le sumemos 3 años y medio, es que vuelve a retomar el tiempo de juicio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si no empezamos a hacer sumas que no convienen, que no son importantes y que lo que terminan es poniendo duda sobre los libros de la Biblia y no tocando los aspectos que son realmente importantes. Aquí lo importante es que Dios ha dado una promesa a Abraham, que el pueblo se va a multiplicar, que el pueblo va a crecer y que Dios va a libertar ese pueblo y lo va a salvar. Ese pueblo que Dios va a multiplicar o ese pueblo que Dios va a recoger, lo va a recoger por medio del verdadero libertador, que es Cristo y no es Moisés. Así es Y, sencillo. y, va, y va a ser rescatado por medio de un mejor pacto, que es el pacto de Cristo. Y de la misma forma y en la misma manera en que el pueblo estuvo 40 días en el desierto, así cuando Cristo cumple el nuevo pacto, el pueblo tendría 40 años o una generación para entrar al nuevo pacto antes de pasar por la ira de Dios. Por eso se habla de la ira de Dios y por eso aquellos que salieron no entraron, sino solamente los que creyeron, para destacar una vez más todo lo que habría de suceder en el Nuevo Testamento. Que aquel pueblo que salió de Egipto no entró porque no creyeron. Eso estipula Hebreos 3 y 4. Especialmente el capítulo 3 al final dice que ese pueblo fue condenado a morir en el desierto porque no creyó. Debemos recordar que el pueblo que va a entrar posteriormente, que lo vemos con toda claridad en el libro de Deuteronomio, va a ser una generación que no sale de Egipto. Es una generación que nace en el desierto para mostrar que los que van a entrar únicamente pueden entrar por un acto de la gracia de Dios. Que de hecho sus propios padres, antes de ser condenados al desierto, le van a decir a Dios, pero ¿tú quieres que nosotros peleemos contra esas 7 naciones que son más grandes y poderosas que nosotros? No, miren lo que va a pasar. Ellos van a tomar ventaja por nuestras esposas y nuestros hijos. O sea, que ellos creyeron que parte del talón de Aquiles o la debilidad que tendría el pueblo para poder cumplir la hazaña de entrar a la tierra prometida eran sus propios hijos, que no contaban con la habilidad, la fuerza para poder luchar porque nunca habían luchado. Y es ese mismo pueblo que no tiene nada para poder entrar, el pueblo que Dios va a escoger, los de 20 años hacia abajo, para que entren al pacto de la gracia. ¿Por qué al pacto de la gracia? Porque Hebreos capítulo 4 identifica que la entrada a Canaán, que se va a dar posteriormente, representa la tierra prometida, el día de reposo, y ese reposo también dice el libro de Hebreos capítulo 4 que representa a Cristo. O sea, todo es Cristo. Esa era la próxima pregunta que le iba a hacer, ¿no? ¿Vemos a Cristo en este maravilloso libro también? Claro que sí, en algunos. En todo. Desde el capítulo 1. O sea, ¿por qué? Porque la promesa que se le da a Abraham se le da en una simiente. Pero esa simiente, la Escritura dice en el libro de Gálatas, o en la carta a los Gálatas, debo decir, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, que es Cristo. Y es en Cristo que va a haber un pueblo que va a ser salvo, como se establece desde Génesis capítulo 12.
por medio de la simiente habría salvación. O sea que ese aumento que vamos a ver en el pueblo, que va a ser sacado, es parte de cómo un hombre que es mayor, su esposa es estéril, cómo Dios va a darle un hijo y cómo, si él no podía tener un hijo, cómo tendría un pueblo, cómo tendría nación. Sin embargo, se establece que serían salvas naciones. O sea, no solamente se limita en Génesis 12 a hablar de los hijos de Abraham, que dicho sea de paso, nunca la profecía fue sobre los hijos de Abraham. Romanos capítulo 4 establece que la simiente de los que se hablaban que serían salvos, nada tiene que ver con genealogía o con sangre, serían todos aquellos que como Abraham le creerían a Dios. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 4. Es que todo está distorsionado. Tenemos un sinnúmero de personas enseñando la escritura sin una interpretación que se ajuste a la escritura. Estos pasajes del Antiguo Testamento, su interpretación, su importancia está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando estamos hablando de esta salida del pueblo por los 40 años, primera carta a los Corintios claramente establece en el capítulo 10 que aquello que pasó en el pasado era para nosotros, que es ejemplo para nosotros, que habríamos entrar en el verdadero reposo, que estaríamos para que no codiciemos, para que no tentemos a Dios como el pueblo lo tentó en el desierto. Eso es 1 Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 3 habla, por ejemplo, del momento en que también se narra en Éxodo, que el resplandor de Moisés iluminaba al pueblo. La gloria de Dios había impregnado a Moisés y cómo Moisés se tapaba. Y eso es tocado por el autor de Segunda de Corintios, que es Pablo, para mostrar que la razón por la que se tapaba Moisés el rostro era porque aquella gloria iba a perecer, porque Moisés sabía que todo aquello era temporal, o sea que todo aquello tendría un final. Y lamentablemente, no solo el pueblo de Israel no ha entendido el final, como bien dijo, continúan celebrando la Pascua, pero no con Cristo, no entendiendo a Cristo, no viendo el cumplimiento en Cristo. Pero tengo que señalar que hay una parte de la iglesia que, aunque aparentemente y alegadamente entiende que eso se cumple en Cristo y que Cristo es la Pascua, quieren perpetuar el Antiguo Testamento a través de la institución del templo y que nuevamente se levante un templo que ya no es necesario. Así es. Porque cumpliría su tiempo, su propósito. O sea que no son los judíos los únicos que están equivocados. Hay una gran parte de la iglesia que se ha quedado atrás. Lean 2 de Corintios capítulo 3 porque lo que yo está hablando se halla en la escritura y se halla de manera clara. De hecho, el versículo 13 de 2 de Corintios 3:13 dice: no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, y está hablando de Éxodo 34, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin. Escucha lo que habla, el fin de aquello que había de ser abolido. Porque el antiguo pacto tenía que ser abolido. ¿Por qué? Porque el pacto nunca descansó. La salvación nunca fue colocada por obras, por el esfuerzo humano. La salvación siempre fue establecida sobre Cristo. Aleluya. Aleluya. Wow, mi hermano. Mire, dato curioso, Sí. ya que estamos tocando el tema, y ya le voy a hacer una pregunta con respecto a Génesis, Éxodo 32. Como dato curioso, mire que usted mencionó algo que es muy importante, que todos salieron de Egipto, todos, pero no todos entraron a Canaán. ¿No? Ojo al detalle, porque hay mucha gente que le gusta alegorizarse. Sí, que no, que tienes que salir de Egipto y ya vamos a entrar a esa Canaán, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo al detalle. Dato curioso número 2 es, ya que mencionó el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dato curioso, las esposas de Abraham, Isaac y Jacob eran estériles. Mire ese dato curioso. Ahí les doy. Ahora sí viene la pregunta que le iba a hacer mi hermano querido. En Éxodo 32-33 tenemos un texto controversial, es importante que lo mencione, en donde muchas denominaciones de corte arminiano
mencionan que se promueve una supuesta pérdida de salvación basado en decisión humana, o sea, algo que yo debo hacer, yo debo tomar la decisión. La salvación es gratis, pero ya usted sabe, ¿no? Depende de nosotros, los seres humanos. Ahí va el tema. El texto dice, ya ustedes saben, ¿no? Éxodo 32, 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué nos tiene Sí, que mencionar al respecto, mi hermano querido, ya que vamos entrando en detalles? aquí volvemos a lo mismo. El problema sucede en que la gente cita un versículo, pero lo cita fuera del contexto en el que se da el versículo. Si alguien entendiera el contexto en el que se hace versículo, no podría llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque todos eran culpables. De hecho, el contexto de ese pasaje se da cuando Moisés desciende, que de hecho ya Moisés sabe de antemano, Moisés no se entera de lo que está sucediendo por el pueblo. La escritura dice que Dios mismo le va a decir, oye, ve y desciende para que te enteres lo que está haciendo el pueblo allá abajo, porque prontamente se han apartado. O sea, Dios es quien le va a decir a Moisés. Moisés no se va a percatar cuando baja. Ya Moisés está advertido por Dios de la escena que va a encontrar. Y cuando Moisés llega, se va a enterar que es sumamente lamentable, no lo que el pueblo había hecho, lo que Aarón había estado de acuerdo a hacer con el pueblo. Y digo Aarón porque si alguien estuvo en la cercanía de todos los milagros y eventos que ocurrieron ante la salida del pueblo de Egipto, fue Aarón, porque recordemos que Moisés se quejó de que él no era un hombre de palabra y Dios le dijo, no te preocupes, yo te voy a hablar a ti y tú le vas a hablar a Aarón. Aarón estuvo con Moisés todo el tiempo viendo cada una de aquellas manifestaciones poderosas que aunque los primeros 3 milagros que Moisés hace frente a Faraón, que es otro tema interesante, los sabios y los magos de Egipto lo hacen. La Biblia le llama milagros y establece que esos primeros 3 milagros también lo llevaron a cabo los sabios o los magos de Egipto. Es posterior al cuarto milagro o al cuarto evento que mostraba la poderosa mano de Dios para que Faraón dejase ir al pueblo, que ya ellos no van a poder realmente intervenir. ¿Cómo es posible que Aarón, que estuvo desde el principio con Moisés y que vio claramente el testimonio de todo lo que sucedía, aunque el pueblo obviamente vio las señales, porque las señales fueron evidentes, se haya prestado para hacer una fundición de un becerro y permitir la adoración, donde claramente le han estipulado, no quisieran una representación de Jehová? Eso no es lo que le dicen. Dile, Moisés tarda mucho, es posiblemente que haya muerto. Y le van a pedir a Aarón, ¿por qué tú no nos haces algunos dioses para que nos... Y no Dios, lo dice en plural. Nos haces algunos dioses para que guíen al pueblo en el resto del peregrinaje. O sea, le van a pedir una sustitución de aquel Dios, como si Moisés, con la muerte de Moisés, hubiese muerto el Dios de Moisés. ¿Y qué es lo que sucede? Porque digo, este contexto es importante, porque Dios le va a decir que va a destruir al pueblo, que el pueblo merece ser destruido. De hecho, un pasaje claro y sumamente importante es el versículo 10. Dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. Está hablando Dios. Y los consuma. Y mira lo que dice, y de ti yo haré una nación grande, que es exactamente lo que no sucede en este momento, pero tipifica lo que iba a ocurrir en Cristo. Porque si Moisés es un libertador que tipifica a Cristo, luego ante la consumación de la ira de Dios porque el pueblo ha violado el pacto una y otra vez, y encima de eso van a terminar dándole muerte al propio Moisés, en el sentido de Cristo va a morir. Ellos no matan a Moisés, pero Cristo, que tipifica al verdadero libertador, ellos van a terminar matando a Cristo. Entonces Dios le dice a Moisés, déjame que yo levante una nueva nación de ti. Si nuevamente Moisés
tipifica al libertador que es Cristo, lo que ya se está adelantando es que en el verdadero libertador Dios levantaría una nación y que aquellos que no creyeron serían destruidos, que es exactamente lo que sucede en el Nuevo Testamento. Por eso se habla de que aquella generación que escuchó el mensaje de la consumación, del cumplimiento del nuevo pacto y no creyeron, en una generación que es el tiempo de la salida, pero ahora no es de Egipto, es una salida de la Jerusalén, de esa antigua Jerusalén carnal, como se establece en Gálatas capítulo 3, esa Jerusalén terrenal que da hijos que no son hijos de Dios, son hijos de ira, como Efesios capítulo 2 establece, le llama hijos de esclavitud, porque no puede dar hijos como Isaac, que Isaac representa la intervención de Dios, la obra de la regeneración, la salvación en el hombre. Entonces, no entienden que este capítulo no apunta a que hay personas que son salvas porque lo merecen. Porque en el contexto el punto es que todo el pueblo va a morir. Sin embargo, cuando ven a Moisés, da la impresión en la narración que hay parte del pueblo que se aparta, pero hay otros que estaban en su desenfreno, tan envueltos, que estos son los que no paran, y Moisés le va a pedir a los levitas que si entienden que Dios está con él, se levanten y los manda a matar. Terrible. Y Wow. dice la escritura, para que entiendan lo que estoy hablando, pues estoy seguro que muchos nunca han leído o si saben que este pasaje se usa para hablar de que la salvación se pierde, pero no saben de qué habla el capítulo, porque esa es la iglesia de hoy. Una iglesia que lo que sabe son memes y refranes, partes, pedacitos, sin el contexto. Mira lo que dice. En el versículo 27, que es anterior a esa parte, dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Es una masacre. Pero Moisés sabe que Dios está airado. Y dice el versículo 30, aconteció que al día siguiente, luego de haber matado esos 3,000, esto es importante el contexto, Moisés va a decirle al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá, mira lo que dice, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. O sea, Moisés sabe que el pueblo está bajo la ira de Dios y que Dios los va a destruir. Los podría muy bien destruir. Entonces, ¿cómo ante este cuadro, donde los que se están hablando no pueden ser salvos por obra, porque no hay ninguna obra, la obra o el evento que han hecho demanda su muerte? Lo que Moisés va a hacer, que nuevo lo hace tipificando a Cristo, está en el versículo 32, que es mucho más importante que el 33. ¿Por qué el 32? Porque es en el 32 en el que Moisés va a interceder pidiéndole a Dios, le dice, perdona ahora su pecado, que el pecado del pueblo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Básicamente es lo que hace Pablo en Romanos capítulo 9, en el versículo 3, cuando Pablo va a decir que él estaría dispuesto, quisiera ser anatema, si él pudiera colocarse en favor de... Está viendo lo que Moisés había dicho. Moisés no puede ser colocado para salvar al pueblo porque Moisés mismo no entraría a la tierra prometida. Porque Moisés mismo era pecador y iba a deshonrar a Dios. Dios le va a decir finalmente que él no va a entrar a la tierra prometida. Porque en el momento en que Moisés debía honrar a Dios delante del pueblo, Moisés había actuado en enojo y lejos de hablarle a la piedra, le dio con ira, con violencia. No entraría. Entonces el contexto es, miren cuál es el contexto. El contexto de Éxodo 32-33 es el pueblo que se ha rendido a la idolatría, que están llevando todo tipo de eventos
sexuales y sabrá Dios qué cosas podrían estar haciendo, porque era parte de las adoraciones paganas. Que hay una parte específicamente de ese liderato o de ese pueblo que participó, que va a morir, y que Moisés sabe que eso no va a contener como quiera la ira de Dios, y Moisés le va a decir al pueblo que él va a subir a la presencia de Dios para ver si él puede interceder para que Dios tenga misericordia de ellos. Y Moisés está dispuesto aún a él ser juzgado para que el pueblo sea preservado. Ese es el verdadero contexto. Obviamente Moisés no puede colocarse como un redentor o como alguien que podría mediar. ¿Por qué? Porque el único mediador que puede mediar tiene que ser un mediador que cumpla con los requisitos del cordero instituido, y ese cordero instituido sabemos que una de las razones por la que se dio una descripción de cuál era el cordero que debía usar era porque debía ser perfecto. Y esa perfección que demandaba ese animal que debía ser sacrificado, que es una de los detalles que debía tener ese animal, es porque representan la santidad de Cristo. Solo un hombre sin pecado, un verdadero hombre sin pecado, podía colocarse ante Dios y dar su vida por el pueblo. Moisés está básicamente dispuesto a dar su vida por el pueblo, pero Moisés no puede dar la vida porque él es pecador. Y Dios lo que le va a decir a Moisés, porque Moisés está buscando que Dios perdone al pueblo, y Dios le va a decir: espérate, Moisés, cada vez que tú ores y quieras interceder, yo no voy necesariamente a tener gracia y misericordia. Y Dios lo que le va a decir a Moisés es que él va a tener gracia o misericordia del que él quiera tener misericordia. Eso se lo va a decir en el capítulo 33, específicamente en el versículo 19, que es parte de lo que Pablo usa en Romanos 9, cuando Moisés va a volver a tocar el aspecto de que Dios tenga misericordia del pueblo, que es también la parte en que le pide que le muestre su gloria, y dice que Dios le dijo: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente. Dice, versículo 33, 19, dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y de hecho Moisés luego va a adorar a Dios y va a alabar a Dios y va a decir en el 34, en el capítulo posterior, versículo 7, hablando de Dios, dice, a mitad del versículo dice, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Que esos por los que Moisés está intercediendo no están escritos en el libro de la vida porque son salvos. Es un cuadro. Moisés está usando el libro en el sentido para decir: Señor, de esos que tú vas a salvar, de esos que yo estoy dispuesto a que tú me tomes a mí, es más, me quites a mí y los coloques a ellos. Es una expresión como cuando un padre puede decir: ¿sabes qué? Mira, quita la aflicción de mi hijo, pónmela a mí, dame la enfermedad de mi hijo. Es en ese sentido, en ese contexto que Moisés está diciendo lo que está diciendo. ¿Por qué sabemos que el contexto no es que alguien pueda ser borrado del libro de la vida? Porque luego se va a asociar este libro al libro de la vida. ¿Por qué razón? Porque este libro va a ser asociado, si uno lee el contexto, se va a asociar el versículo 32. Si usted tiene una Biblia de referencia, Éxodo 32, 32, dice que este es parte del pasaje o es el pasaje de referencia que luego se utiliza en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Que es parte, como bien dijo, de lo que algunos usan para decir que la salvación se puede perder y que Dios puede borrar a uno. ¿Cuál es el problema con esa afirmación? Que nuevamente no entienden que todo lo contrario. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 forma parte de las bendiciones, de una declaración de afirmación de Dios sobre aquellos que representan al verdadero remanente. El que venciere será vestido de vestidura blanca. Aleluya. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, que lo que Dios está diciendo es
de ninguna manera serán borrados. De hecho, en el griego la palabra no borrar es una doble negación. Lo que está diciendo es algo que es imposible. Es todo lo contrario. El Apocalipsis 3:5 contiene 3 promesas para la iglesia de Sardis. Y 3 promesas no para toda la iglesia. 3 promesas para aquellos que se mantuviesen creyendo, porque la Biblia habla no solamente de la fe, sino el aspecto de la perseverancia. Porque el mensaje a Sardis claramente está hablando del contexto de lo que Jesús había dicho que iba a suceder en Mateo 24. Solo véalo en Apocalipsis 3, versículo 3. Al final dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es parte de lo que Jesús habla en Mateo capítulo 24 acerca de la venida del Hijo del Hombre. Así que esto es una promesa. Esa parte, Apocalipsis 3:5, que se utiliza para decir que la salvación se pierde, perdónenme, ustedes no han leído bien la escritura, no la interpretan, no sé qué les pasa, porque ese pasaje constituye una promesa. Amén. Hay 3 promesas. Y la segunda promesa es no borraré su nombre del libro de la vida. Alguien tiene que explicarme cómo esa promesa puede ser una promesa y a la vez una advertencia de que el nombre se va a borrar. Correcto. Eso mismo le iba a preguntar, ¿cómo? Pero bueno, de nuevo, hermano, tristemente y lamentablemente, parte de lo que sucede, y lo digo con respeto, pero lo tengo que decir, es que no leemos nuestras Biblias. Estamos acostumbrados a la era donde todo lo queremos rápido. Vuelvo y les digo, mire, por ejemplo, yo, como no lo pude hacer corrido, estuve 2-3 días leyendo Éxodo, porque me toma 3 horas leerlo, pero yo no lo puedo leer leído sin detenerme. Yo voy leyendo y haciendo pausas, pensando, tomando anotaciones, viendo las referencias. O sea, me tomó varios días en esta semana, y yo he leído Éxodo varias veces, volver a prepararme para este programa. Yo le garantizo que la mayor parte de las personas, lamentablemente, que van a hablar del libro de Éxodo, no van a leer Éxodo. Van a ir a un comentario bíblico, van a ir a una Biblia de estudio, van a tomar nota, van ahora a la inteligencia artificial y van a preguntarle que le haga un bosquejo, que le dé algunos datos, luego se paran detrás de una cámara a dar la impresión de que saben de lo que están hablando. Ese es el problema que tenemos, hermano. Tenemos que ser responsables. Nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos. Y aunque podemos engañar a las personas, Dios sabe realmente nuestro corazón y nuestra verdadera intención. Así que debemos tener mucho cuidado con tomar las conclusiones de otros sin nosotros haber pasado primero por el debido proceso de tomar y dar una lectura y darnos un determinado tiempo de estudio para poder llegar a nuestras propias conclusiones. Pero como no leemos, no podemos llegar a ninguna conclusión. ¿Y qué hacemos? Buscamos la conclusión de otro. Eso es verdad. Es triste lo que está pasando, amado hermano. Por eso es que hay personas que cuando usted les pregunta, no pueden dar contestaciones reales. ¿Por qué? Porque no estudiaron. Se pueden parar y leer el libreto, porque mientras sea el libreto y nadie les pregunte, pasan con ficha, como el que está, cuando la expresión que usan para domino, jugando domino, pasan con ficha. Pero la realidad es que no saben de lo que están hablando, están repitiendo como cotorras, papagayos, lo que leyeron. Y tristemente, dando una información que sí es cierta, podrían estar instruyendo a alguien. Pero gran parte de lo que se dice en las redes sociales es falso. Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Seamos como los bereanos. Escuchemos y luego vayan. Por ejemplo, si yo he dicho que el libro de Éxodo representa la historia de la redención y que es tipo y figura, solo para corroborarlo, lo único que tienen que leer es el libro o la carta a los hebreos. Allí está claramente. Y les adelanto que aunque deben leer Hebreos completo, pueden iniciar la lectura en el capítulo 7 que habla de Jesús como fiador del nuevo pacto, pero aún si quieren pueden iniciar en el capítulo 8. Capítulo 8, 9 y 10, que no son los únicos,
claramente colocan la historia de la salida del pueblo con Moisés como el libertador y muestran que era una sombra y una tipología de lo que se iba a acontecer en Cristo en términos del nuevo pacto. Y si quieren ver cómo Cristo es una tipología, o perdón, debo decir, Moisés es una tipología de Cristo, solo tienen que leer Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. O sea, el Nuevo Testamento interpreta para nosotros el Antiguo Testamento. No tenemos que pasar trabajo en el sentido de estar especulando, solo pasar el trabajo de leer la Biblia y ver dónde en la Biblia está la interpretación, está la luz que requerimos para entender por qué sucedió lo que sucedió. ¿Qué significa lo que sucedió? Pues el Nuevo Testamento lo dice. Entonces, ¿por qué no dejamos que el Nuevo Testamento hable? ¿Quién es Moisés? El Nuevo Testamento dice que es tipo del libertador. Pues lo tenemos. ¿Quién es el libertador? Cristo. Que el pueblo fue tentado por 40 años, porque habría una última generación que también pasaría por el juicio de Dios. El Nuevo Testamento lo asevera. Que todo lo que acontece en el tabernáculo no podía realmente redimir al pueblo ni cambiar el corazón del pueblo, porque Cristo era el verdadero tabernáculo, era el verdadero sacrificio, él era el verdadero sacerdote, todo se vendría a cumplir cuando se cumpliese el nuevo pacto. Entonces toda la explicación de lo que estamos viendo está en el Nuevo Testamento. Pero diga usted si la carta a los hebreos es una carta que se estudia en las iglesias. No, tristemente. Yo le garantizo que si nuestras iglesias leyeran y estudiaran solo hebreos, como Gálatas, pero hebreos, no podrían ser dispensacionalistas. No hay posibilidad de hacer un estudio serio solo de ese libro de la Escritura, solo del libro a los hebreos, y ser dispensacionalista, pretribulacionista. Imposible. Hablar de un nuevo templo a la luz de ese libro es una herejía. Es verdad, es verdad. Ya que estamos entrando más en materia, mi hermano querido, pues Moisés sube al monte y de repente ya baja con las tablas. Ahí tenemos los mandamientos, los 10 mandamientos, pues que fueron dados o refleja, mejor dicho, el carácter de Dios, vamos a hablarlo así. Y tenemos ahí el cuarto mandamiento, que eso es muy controversial, que es el tema del Shabbat de los judíos en aquel tiempo, el cual era un día específico de la semana. Pues en el Nuevo Testamento, que ya tenemos más luz, ya sabemos, como había mencionado, que todo esto que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra que apuntaba al Nuevo Testamento, pero en este caso específicamente a la gloria de Cristo Jesús. Tenemos el Shabbat de los judíos en aquel tiempo, que era un día de la semana, un día creado, pero en el Nuevo Testamento tenemos nuestro Shabbat, nuestro reposo, que es Cristo Jesús, el Shabbat de todo aquel que cree en él por fe. Hasta ahí, si me equivoco, me corrige mi hermano querido. No, de hecho, la base del sábado ni tan siquiera tiene que ver con la ley. Nuevamente, a mí me da pena, con todo respeto, que la gente tiene que leer la Biblia. El origen, de hecho, la propia ley nos devuelve como origen del sábado a Génesis. No es posible entender el sábado sin entender lo que sucede el séptimo día de la creación. En otras palabras, que para entender el sábado hay que entender Génesis capítulo 2, Génesis 2, el primer libro de la Biblia, específicamente versículos 1 al 3, porque allí se establece que el verdadero reposo es Cristo. Esa es la razón por la que ese momento, ese día fue santificado, porque en ese día descansó Dios. ¿Pero descansó de qué? Dios no se cansa. Exactamente. ¿Descansó en qué sentido? El autor de Hebreos lo explica en el capítulo 4. Descansó en el contexto de que Dios, luego de crear todo para efectos nuestros que hacen el día séptimo, coloca en orden todo para que redunde para su gloria. ¿Qué significa? Que en el séptimo día, aunque Dios no crea en términos de hablar y que hay una creación material, el séptimo día representa el decreto de Dios o el orden de Dios, donde está Cristo para hacer el cumplimiento de aquella obra que vendría a representar la razón y el propósito por el cual Dios crea.
porque Dios crea con propósito. Y ya en el séptimo día, aunque no se dan los detalles, lo que está tipificando es que ese reposo es Cristo, quien es representado por ese tiempo en el que el pueblo debía descansar. ¿Dónde está esa contestación? ¿Dónde está esa explicación? Está en Hebreos capítulo 4. De hecho, Hebreos capítulo 4 va a decir con toda claridad lo que estoy afirmando. Déjenme, se lo voy a leer porque es sumamente poderoso lo que la carta a los Hebreos dice en el capítulo 4. Y para los que no creen o gustan de la teología de la predestinación, pues tienen problemas porque eso es lo que establece. Miren lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios determinó todo en el día séptimo. Para resumirlo, la razón y la importancia del día séptimo es porque en ese día, cuando dice que Dios reposó, lo que está diciendo es que Dios concretó todo. En su providencia provee no solamente para el sostenimiento y los aspectos de la tierra, del mundo creado, sino para que Cristo fuese el Cordero mediador de salvación del pueblo que Él mismo eligió antes de la creación del mundo. En Hebreos capítulo 4, miren lo que dice, y es sumamente importante, y voy a iniciar en el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. O sea que ese pueblo no creyó. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que creen son los que entran al reposo. Pero mire cómo lo va a explicar. De la manera que dijo, ahora va a explicar por qué ellos estaban en el reposo, que dicho sea de paso, ese reposo claramente se establece como que es Cristo en ese mismo capítulo 4. Sin embargo, mire cuál es la base antiguo testamentaria que da. Da Salmos y Génesis. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Escuche bien lo que dice el Salmo 95. El autor de Hebreos está diciendo que el pueblo sería juzgado. Que el pueblo sería juzgado y que no entraría al reposo. O sea, que lo que había sucedido, que la historia que estamos viendo en Éxodo se volvía a repetir. ¿Cuándo? Cuando viniese el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Y no solamente eso, la parte más importante dice que no entraron aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, que lo que ocurrió a Dios no le tomaría por sorpresa. Aleluya. Pero mire cómo lo dice de manera más clara, lo dice en el versículo 4. Y ahora trae a Génesis. Porque en cierto lugar dijo, cuando dice en cierto lugar está refiriéndose que lo que va a hablar es algo que fue profetizado, que fue hablado en el Antiguo Testamento. Y aquí saca Génesis capítulo 2, versículo 2. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Wow. O sea, va más atrás. Déjeme, se lo coloco en orden. Si lo que el autor de Hebreos está diciendo es que cuando Dios declaró en el séptimo día que Él reposó, para los efectos de Dios, aunque la obra de Cristo se llevaría y se consumaría en la línea de tiempo de los hombres, posteriormente, para efectos de Dios, ya el acto, ya el evento había sido provisto y era una realidad para los que serían salvos, pero también sería una realidad la exclusión de los que no creerían. Wow. Por eso es que está diciendo que a Dios no le toma por sorpresa los que no creyeron, porque todas las obras Dios las conocía desde la fundación del mundo. Qué maravilla. O sea que el día de reposo está basado no meramente en un tiempo, de un horario de no trabajar. La razón del no trabajo, la razón por la que ese día toda la vida del pueblo debía ser consagrada para adorar a Dios, para buscar a Dios, es porque todo debe apuntar a Cristo y es en Cristo que hay salvación
Y entonces nos habla de que debemos parar de todo lo que estamos haciendo para dar gracias a Dios, a quien es nuestro reposo. Y ese reposo claramente es Jesucristo, porque luego continúa la narración que va más allá de Éxodo, y en Hebreos 3:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después, no hablaría, debo decir, perdón, después de otro día. Oh, ¿por qué habla de otro día? Luego de Josué. Porque aunque Josué los va a introducir a la tierra prometida, que es la tierra del reposo, la tierra también tipifica a Cristo, la realidad es que Josué no puede cumplir esa promesa, queda un reposo y ese reposo es Cristo. Y los que entran al reposo, a la fe, por medio de la fe en Cristo, ya reposan. Por eso el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjese que aquellos eran ejemplos entonces de ¿qué? De la desobediencia. Entonces Cristo es nuestro sumo sacerdote que nos lleva al verdadero reposo, y la razón del sábado es representar la obra de Cristo, que Cristo merece toda nuestra adoración, que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, que tenemos que aprender a descansar en Dios porque fue Dios quien llevaría a cabo la obra. El hombre solo reposa, goza de lo que Dios hizo. Yo creo que hay un gran desconocimiento de lo que el Antiguo Testamento estableció por no verlo a la luz del Nuevo Testamento y luego conjeturar o entender que la importancia tiene que ver con un día, con un horario y quedarnos a la luz de la ignorancia en la que se quedó el pueblo de Israel. Solo con un poco de luz, porque sabemos que Cristo juega algo, pero no entendemos la totalidad del cumplimiento de ese día en Cristo. Cristo es el cumplimiento del reposo. Es en Él que estamos en el reposo. Por eso Pablo se va a atrever a decir posteriormente en Romanos capítulo 14 que no debían haber contienda entre los creyentes porque si unos escogían un día para adorar en el otro. Lo importante era que el que fuese a adorar entendiera que quien único merece toda nuestra adoración, que ese día de adoración, que ese día de descanso, que esa entrega, que ese momento en el pare, en el cese de las actividades diarias, a quien se debía honrar era Cristo. Amén. Amén. Y de hecho, como usted mencionó, ¿no? Todo esto que ya se había consumado en la mente de Dios, que Él es omnisciente, ahí tenemos uno de los atributos de Dios, el cual es incomunicable, porque ninguno de nosotros somos omniscientes. Para Dios, pues ya tenía todo el plan. Ya el plan ya estaba armado incluso desde antes de la fundación del mundo. Simplemente que cuando ya nosotros entramos en escena, o sea, la raza humana y todo eso, eso se va dando poco a poco conforme pues ya estaba establecido. El versículo 13 es importante y que me quedé, no estamos viendo el libro de Hebreos por si acaso, pero ya que estamos aquí, mire, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow, o sea, no solamente, o sea, Él es omnisciente. De hecho, lo importante, hermano, más allá, no es que Dios lo ve. No estamos meramente diciendo que Dios lo sabe porque lo ve. Estamos diciendo que Dios lo sabe porque Él lo decreta. Amén. Amén. Es más profundo. Es más profundo, sí. Sí, una cosa es ver las cosas de antemano, saberlas porque las veo. Dios no las sabe porque Él solo las ve. Él las sabe porque Él ha ordenado su mundo para su gloria. Aleluya. Wow. O sea, no es un Dios que crea el mundo y luego está mirando cómo el mundo se desarrolla y va actuando poco a poco para establecer su plan. Eso no es lo que establece la Escritura. La Escritura establece que Dios de antemano sabe lo que va a ocurrir en su mundo. Obviamente sabe la caída. ¿Cómo podía ser Cristo predestinado desde antes de la fundación del mundo?
Si Dios no sabía que el pueblo iba a caer, que los hombres iban a caer, que el mundo iba a quedar sumido en el pecado. Entonces Dios sabe de antemano lo que va a saber y traza un plan, y ese plan se concentra en Cristo. Y lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo es que todo esto muestra que Dios está en control, cómo todo se había de acontecer o de cumplir en Cristo, y aún el reposo o el sábado es una persona. Por eso Jesús, que dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento, la hostilidad del pueblo básicamente inicia porque Jesús no cumple el sábado. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, el momento que va a comenzar a escalar y va a colocar a Jesús o lo va a indisponer con el liderato, que es Juan capítulo 5. Sana al hombre en el estanque de Betesda, pero ¿cuál es el problema? Que ese momento en el que Jesús sana a este hombre en el estanque de Betesda es un sábado, y le ha dicho a ese hombre que tome su lecho y se vaya a su casa. Y mientras ese hombre va hacia su casa con su lecho, lo acusan de que está violando el sábado. ¿Y qué es lo que Jesús va a decir una y otra vez? Que me da pena que aquellos que proclaman el sábado y lo entienden, que Jesús es el sábado, es dueño del sábado, que Él está por encima del sábado. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque Él es el reposo. Amén. Porque todo se había de cumplir en Él. Amén. Pero ellos no lo entendían. Ellos tienen el enfoque en un día, en unos detalles de cómo se celebra la actividad. Y esos detalles sí eran importantes. No estamos diciendo que no eran necesarios. No estamos diciendo que esa celebración antiguo testamentaria era importante. Dios dijo: el que no guarda el sábado será raído, morirá. Pero aunque eso fue literal, eso también tendría un fin, es lo que estamos diciendo. Porque aquello que fue establecido y que tuvo claramente un propósito tendría un fin. Y ese fin sería dar paso a su cumplimiento. Y el cumplimiento del reposo es Cristo. Añadirle a eso es no entender la Escritura. Eso es lo que estamos diciendo. Ve la importancia, mis hermanos queridos, de estudiar a conciencia en todo su contexto. Y cuando vaya estudiando las Escrituras, vaya haciendo sus pausas, tome su cafecito ahí con su taza de cápsulas de teología, el hermano ahí, Jairo, que me obsequió. Oiga, pues a usted le llegó, porque a mí me hablaron de unas tazas de esas y nunca llegaron. No, ya, lo que pasa es que usted está en Texas. Usted está en Texas. Va primero por el Eastern Sí, Side. las tazas llegaron a otro lugar, pero a mi casa no llegaron. Ya no va a llegar, ya no va a llegar. Oiga, y mire la importancia de estudiar, o sea, los textos bíblicos en su contexto, haciendo las pausas, tomando sus notas, comparando. Recuerden, tome nota también de las perícopas o los títulos, como lo quiera llamar. Mire que en el versículo 14, ya del texto que estamos viendo de Hebreos, importantísimo, si más adelante Dios lo permite, vamos a ver el libro de Hebreos. Ahí menciona que Cristo, Jesús, es el gran sumo sacerdote. Si ve que en el Antiguo Testamento había pues el sacerdote, pues ya usted sabe, ¿no? La historia del sacerdote en el tabernáculo. O sea, Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Shabbat, el reposo pues de los cristianos, que dicho sea de paso, dentro de ese grupo de cristianos o la iglesia, como lo quiera llamar, pues también coincidencialmente también pueden haber judíos. Estoy hablando de los judíos que verdaderamente llegaron a creer en Cristo Jesús, que no son todos, no sé ni en porcentaje si llegarán al menos al 3%, eso yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero ahí métale tolteca, azteca, indio, americano, boricua, ecuatoriano, cubano, lo que sea. Y ya usted sabe el resto, ¿no? De ambos pueblos, pues derribó la pared intermedia, hizo un solo pueblo, los cristianos, por lo que creemos en Cristo Jesús, por fe. Fuera de Cristo no hay salvación. Oiga, pero el amigo, el vecino nació en Jerusalén. Él es salvo porque él nació en Jerusalén y no. Y tenemos nosotros que bendecirlo a ellos para que también nos bendiga a nosotros Dios. Ya usted sabe el resto que son puros textos mal interpretados, pero eso es otro tema de conversación para otro día. Mi hermano querido, avancemos con las preguntas. ¿Qué le parece? Miren, podemos entonces ver las doctrinas de la gracia
expuestas a través de lo que pasó con Israel en Éxodo o manera en la que Dios operó con Israel en el Éxodo? ¿Qué me tiene que decir al respecto, mi hermano querido? Mira, hermano, en el del libro de Éxodo se desprende claramente la dureza del corazón del hombre. Tanto en los primeros 12 capítulos, específicamente con los capítulos que se centran en la dureza del corazón de Faraón, como posterior al capítulo 12, o sea, el 13 en adelante, el endurecimiento o el corazón del pueblo, porque el corazón del pueblo se va a mostrar. Claramente es un pueblo que no cree. Lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 4, que ese pueblo no creyó. Por eso fueron condenados a morir en el desierto. Vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero una misericordia que vimos que aunque Moisés va a tratar de interceder para que Dios tenga misericordia de todos, Dios le dice, no, yo no voy a tener misericordia de todos, yo voy a tener misericordia de los que yo quiera tener misericordia. Esa base de Romanos capítulo 9, donde Pablo habla de esa manera, en el versículo 15, la base es Éxodo capítulo 33, lean la escritura. O sea, Moisés quisiera que el pueblo pecador, porque Dios le ha dicho que es un pueblo de dura service, que Dios perdone ese pueblo, y Dios le dice, no, yo no lo puedo perdonar por perdonarlo, yo no puedo tener por inocente al culpable. Y el problema es que Dios no está hablando de algunos, Dios está diciendo que todos son culpables. Aleluya. Por lo tanto, la única manera de ser salvo es si Dios provee un medio de salvación. ¿Y cuál es el medio de salvación que Dios provee temporalmente en el contexto? El tabernáculo. Porque es en el tabernáculo donde se va a llevar a cabo el sacrificio y donde va a haber una obra de sustitución, y ese cordero va a sustituir al pecador, y ese cordero representa a Cristo. Entonces vemos la gracia de Dios, vemos que Dios tiene gracia o misericordia del que tiene misericordia, vemos el endurecimiento del corazón, vemos la cuestión aún de la perseverancia. Wow. El pueblo decía que había creído. Recuerden que cuando Moisés llega, le habla y el pueblo le dice, no, nosotros, todo lo que Dios diga lo vamos a hacer. Pero ese pueblo, aunque de boca profesa que va a hacer lo que Dios le habla a Moisés, van a actuar contrario a lo que habían estipulado, habían dicho, habían afirmado que iban a hacer. ¿Y qué pasó? Fueron juzgados porque la verdadera fe, la fe bíblica, no es solo una proclamación o una confesión de la boca, es una fe perseverante. Y vemos que ese pueblo no pudo ser perseverante, y el Nuevo Testamento da la razón. No porque perdieron la fe, sino porque nunca creyeron. No es lo mismo. No es lo mismo decir que alguien que cree verdaderamente luego se aparta, a que alguien aparente y alegadamente recibe el mensaje, como en la parábola del sembrador, el segundo terreno, la reciben con gozo, con alegría, brincan, saltan, danzan, hablan lengua, pero luego, ¿qué sucede cuando llega el problema, cuando llega la situación, cuando llega la calamidad, cuando llega la enfermedad, cuando llega la pérdida del trabajo? Se apartan. Pero yo pensaba que Dios me iba a prosperar, yo pensaba que Dios estaba, yo pensaba que me iba a ir mejor. ¿Por qué? Porque realmente su confianza nunca estuvo en Dios en la mayoría. Entonces la fe bíblica, una fe perseverante. Y vemos esa fe perseverante solo en aquellos que por gracia son llamados como Moisés. Que aunque en Moisés también se puede ver la inclinación del corazón al pecado, se ve la gracia de Dios sosteniéndolo. Como se ve también en Josué, quien Éxodo nos dice que Josué disfrutaba de estar en las cercanías del tabernáculo, porque representaba estar en la cercanía de la presencia de Dios. Entonces es maravilloso cómo el libro de Éxodo no contrarresta la teología reformada o las doctrinas de la gracia. Todo lo contrario, afirman que de la única manera en que puede haber salvación es si Dios mismo interviene para salvar. Y es precisamente lo que Dios decidió hacer: intervenir, colocándose él mismo, la segunda persona de la deidad, siendo él el juez que debía destruir al pueblo, pero también colocándose como el cordero a favor no del mundo, sino de un pueblo que habría de salvar. Porque los que no creerían serían destruidos, pero como se le dijo a Moisés, déjame que destruya el pueblo, porque por medio de ti yo voy a hacer una nación.
Y Moisés está representando a Cristo y lo que Dios le está diciendo a Cristo, que es lo que vemos en Isaías 53. Si has de salvar a un pueblo, al pueblo que fue predestinado, has de dar primero tu vida por ese pueblo. Por eso es que Isaías 53 dice que Él dará su vida y luego verá linaje. Todo está encapsulado, todo está establecido en el libro de Éxodo, con toda claridad. Es maravilloso como Dios mismo provee el cordero para que nosotros pues podamos acceder a él, ¿no? O sea, para que haya el derramamiento de sangre, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Me recordó mucho la situación de Isaac, ¿se acuerda que iba a ser? Claro. Wow, ¿y dónde está, papá? ¿Y dónde está el cordero? Dios proveerá el cordero. Eso es así. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y mire cómo, como usted había mencionado, cómo se cumple o cómo se evidencia también las doctrinas de la gracia en este maravilloso libro. Y ahí va el tema también incluso de la depravación humana. Aparte vemos también el tema de la... Permítame que se lo pongo en gráfico, mi hermano querido, para que los hermanos, y por cierto, a mí no me gusta mucho el tema de las alegorías o de alegorizar textos, pero no podía dejar pasar esta pregunta, mi hermano querido. Ahí lo tenemos a nuestro patriarca y lo tenemos también con Aarón y Hur, que se acuerdan en la batalla, claro. Eso es en Éxodo capítulo 17, si mal no recuerdo, que está la batalla con los amalecitas y acuérdense que ellos subieron y de repente, pues, oye, cuando bajaba las manos, mira, acuérdense, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses 2:13, y tenemos la perseverancia de los santos. Yo más bien diría la perseverancia del Espíritu Santo obrando en la vida de los santos. Si me equivoco, mi hermano querido, Sí, ese capítulo 17 es importantísimo porque ese capítulo 17 muestra que Moisés solo, él solo, no iba a poder realmente cumplir, aunque es el hombre llamado por Dios y es una tipología de Cristo y él no, como tipo, no va a poder concluir la obra que solo en Cristo se va a poder concluir, pero no obstante, ese momento específico de la guerra con Amalek muestra varias cosas. Número uno, en que los líderes o los hombres que Dios ha llamado requieren del apoyo de aquellos que están a su lado. Por más instrucción, por más conocimiento que puedan tener, por más años en el ministerio, son hombres y necesitan del apoyo de otros. Amén. Porque el verdadero poder, lo que se está estableciendo en este pasaje, no está en el líder. Gloria a Dios. El poder es en Dios y tristemente en ese cuadro vemos que Moisés no es la razón de la victoria del pueblo. A Moisés va a haber que colocarlo y sentarlo porque ya no puede estar de pie. Y no solamente eso, hay que sostenerle sus manos. Porque quien realmente le da la victoria al pueblo, es lo que Dios quiere que el pueblo entienda, es Dios. Pero aunque la victoria y el poder vienen de Dios, ese Dios que da la victoria obra por medio de hombres que Él llama, y esos hombres que Él llama deben ser respetados, deben ser apoyados por sus congregaciones, por la iglesia, para que ellos puedan cumplir, como dice el Nuevo Testamento, cabalmente su obra sin angustia, sin enojo. Así que eso es parte de lo que estamos viendo en ese capítulo 17. Se requiere de que el pueblo se una. Hay unos orando, hay otros trabajando, hay unos que están peleando. Josué está en el campo. Josué era joven, Josué está en el campo peleando. Pero mientras Josué está peleando, Moisés está en la presencia de Dios orando. Así que todos tenemos, los que somos llamados en el Señor como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad y un propósito que cumplir. Pero creo que la parte más importante es demostrar, porque el pueblo era dado a hacer idolatría, a hacer de objetos o de personas como nosotros. Nuestro corazón es un corazón bien idólatra, es un corazón que construye ídolos de cualquier cosa. De hecho, esa es la razón por la que está también luego la muerte de Moisés, donde pues el pueblo no pudo tener el cuerpo de Moisés, porque si lo hubiesen tenido, hubiesen hecho un culto a la luz de Moisés.
Entonces Dios no quiere que el pueblo entienda que la razón de su victoria es Moisés. Todo lo contrario. Moisés va a ser un hombre débil. Esa batalla el pueblo la pudo haber ganado inmediatamente, pero es una batalla que va a durar, que va a tardar y Moisés se va a cansar. Y claramente lo que se coloca es que mientras Moisés se iba cansando y ya no podía cumplir con lo que debía hacer, el pueblo empezaba a perder. Pero aunque Moisés era un hombre débil, si contaba con el apoyo de otros que lo sostuvieran, ¿ves? Que lejos de empezar a decirle, oye, pero tú no es fuerte, ¿cómo que estás cansado? Todo lo contrario, le puedan proveer. De hecho, lo que estamos viendo es que los líderes también necesitan que se les provean los recursos para que ellos puedan cumplir. Hay muchas maneras en las que este pasaje aplica en términos de lo práctico que podemos ver para la iglesia. Pero ciertamente Moisés no es el poder detrás del trono. El poder es Cristo. Moisés es un hombre débil que requiere no solo de Dios, sino aún de la ayuda de otros hombres para poder cumplirlo con lo que Dios le llamó. Así que cuidado con hacer de hombre el centro de sus vidas. Es Cristo. Wow, y alguien por ahí hace mucho tiempo atrás que no descartaría, hizo una alegoría mencionando pues que lo que pasó ahí con los amalecitas, que ya sabes, pues enemigos de Israel y todo eso, ¿no? Por un lado, pues eso representaba los amalecitas nuestro pecado en sí. Y mientras nosotros estamos enfrentándonos a nuestros pecados, no podemos bajar los brazos y estamos ahí orando y clamando al Dios de la gloria que nos dé discernimiento, pero no solamente yo orando por mis propios pecados, etcétera, etcétera, sino también requiriendo oración a los demás hermanos, amigos, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, bíblicamente Amalek representa a los enemigos de Dios, a los enemigos de Dios, no el pecado en nosotros. ¿Dónde queda eso claro? En Deuteronomios capítulo 25, versículos 17 al 19. Y voy a aprovechar la oportunidad para decir que este es el versículo que va a usar Netanyahu para decir que la gente en Gaza deben ser exterminados. Y tristemente a mí me da pena la ignorancia del pueblo de Dios, porque tenemos un individuo que sale públicamente a decir que las personas en Gaza representan a Amalek. Como el pueblo cristiano no lee las escrituras, la mayoría no saben que lo que Netanyahu está diciendo con su propia boca de comer, estas personas necesitan morir y los vamos a exterminar, porque Dios nos dijo en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19, que debían ser destruidos y este es el momento de destruirlos. Qué terrible. ¿Cómo la iglesia puede apoyar eso? ¿Qué nivel de ignorancia existe hoy? A mí me da vergüenza. O sea, este hombre está abiertamente usando el Antiguo Testamento, pero como la iglesia no estudia el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es solo para Israel, son profecías para Israel, es para el cumplimiento de ello, pues nosotros solo podemos ver aquí ejemplos, cuestiones morales, éticas. No, hermano, necesitamos estudiar la escritura porque claramente en ese comunicado que se hizo, él estaba hablando de borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Eso es lo que dice Deuteronomio 25, 19, al comparar a los palestinos en Gaza con Amalek, y que había llegado el cumplimiento, le estaba diciendo al mundo, nosotros los vamos a masacrar. ¿En qué cabeza cabe que hay un cristiano que diga que ese es el cumplimiento de Deuteronomio 25 en nuestro tiempo? Hermano, eso ya pasó. Eso tuvo su momento. Esa batalla se dio. Y se usa claramente la cuestión de los amalecitas como los enemigos, los que están contra Dios. Pero no representan un pueblo específico como son los palestinos, y eso le da el derecho a Israel hoy de exterminarlos. Qué terrible, qué terrible. No, que el terrible es que la iglesia, que una parte de la iglesia lo apoye. Eso para mí es lo terrible. Sí. Deberían arrepentirse, con toda honestidad se los digo. Ustedes deberían caer de rodillas y arrepentirse.
El problema es, como usted mencionó, mi hermano querido, cuando no leen las escrituras, pues van a terminar pensando de que por haber nacido geográficamente en un lugar en el Medio Oriente, pues ya son hijos de Dios. Sepa que claramente la escritura menciona que fuera de Cristo no hay salvación. Así alguien haya nacido en la mismísima Jerusalén. El pueblo de Dios es aquel que cree en Cristo Jesús. Y si nosotros vamos en este momento a llevar una prédica ahí a la mismísima Israel, nos van a acribillar. Con suerte salimos corriendo, con suerte. Imagínense. Entonces, ¿cómo puede ser el pueblo de Dios un lugar geográfico en donde abiertamente lo forman la capital del mundo gay? Es terrible. Y eso por no decir otras cosas más. Ya ahí mi hermano mencionó el tema de la masacre que están planificando hacer. Eso es terrible. Nosotros somos cristianos, somos exhortados o llamados a orar por todo aquel que no conoce el evangelio, por todo aquel que no conoce al Dios de la gloria, indistintamente si esté hundido en cualquier secta judaizante. De hecho, nosotros, antes de que el Espíritu Santo tuviera misericordia de nosotros, antes de traernos esa muerte espiritual a la vida, nosotros estamos peor que ellos quizás. Peor que Netanyahu, peor que todo aquel que no conoce al Dios de la gloria. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Debemos orar por ellos. ¿Qué opina usted, mi hermano querido? Obviamente somos llamados a orar por los que están perdidos, pero lamentablemente hay un sector de la iglesia que entiende que ellos operan bajo un pacto diferente, que ellos no requieren de que se ore para salvación. Entonces, quienes piensan de esa manera están tan equivocados, hermano, tan equivocados. Sí, hay que orar por el pueblo de Israel, como por todos los demás pueblos Amén. que están perdidos para que vengan a la luz de Cristo. Pero el pueblo especial que Dios predestinó, que Dios llamó, que Dios va a salvar, son aquellos que se hallan en Cristo. Amén. Si usted no está en Cristo, está perdido. Punto. Eso es lo triste de la iglesia de hoy, que si usted le pregunta a cualquier iglesia, esas mismas iglesias que creen este tipo de locura, usted va y les pregunta, ¿hay salvación fuera de Cristo? Y le van a decir que no. Y luego les pregunta, ¿Israel como nación son el pueblo de Dios? Sí, sin Cristo. Oiga, pero hermano, en mi país decimos, oye, te peinas o te haces rolo, pero las dos cosas a la vez no puedes hacerlas. O sea, no pueden ser el pueblo de Dios y no serlo. Si están sin Cristo, no son el pueblo de Dios, punto, están perdidos. Deben ser motivo de nuestra misericordia, de nuestras oraciones por el pueblo. Lo que hace Pablo en el capítulo 10, Pablo dice, mira, yo sé que es un pueblo duro de servicio. Que busca ser justificado, pero en su obstinación han rechazado la justicia de Dios y la justicia de Dios es Cristo. O sea, Pablo ora, Pablo continúa orando por ese pueblo, por salvación. Entonces sí, somos llamados a orar por los que no han venido a salvación. Pero la iglesia, hay una parte de la iglesia que entiende que ya son pueblos sin Cristo. Yo no entiendo de verdad, honestamente, qué Biblia es la que leen y cuáles son los pastores que tienen. Yo no sé cómo un pastor llamado por Dios puede decir esas cosas descabelladas de la iglesia y llamarse pastor, pero esos son otros $20. Oiga, hermano, ya casi son 3 horas. No sé si usted ha visto el countdown. Oiga, ya que está tocando el tema, este tema es muy lindo, el tema de escatológico, que no viene, hago una pausa con el Éxodo, ¿no? Pero por cierto, yo no sé si usted me lo permite, mi hermano, yo he estado leyendo ese libro, este libro es maravilloso, el Apocalipsis de Juan, la venida del Hijo del Hombre, yo se los recomiendo, mi hermano querido, explica claramente ahí tantos, pero vea, explica tantos errores que uno, y debo reconocerlo, en el pasado yo fui dispensacionalista. Tantos errores, no es que bendeciré a los que te bendicen, maldecir, pensando pues que era la promesa. Mi hermano, siempre el doctor Rufat, aquí presente, menciona y exhorta a todos los que están viendo este tipo de transmisiones. Mis hermanos, tenemos que volver a las escrituras. Eso es así. Tenemos que evitar a toda costa el tema de la israelolatría, idolatría en general, y eso incluye el ego, el show.
Porque si nosotros ponemos cualquier cosa por encima de Dios, y eso incluye ahí el que es que no, es que yo ya tengo conocimiento, eso es idolatría. Gracias a Dios, Martín Lutero no está vivo. Gracias a Dios, que dejó buenas cosas, etcétera, pero gracias a Dios, Martín Lutero no está vivo. De igual manera, gracias a Dios no encontraron el cuerpo de Moisés. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo reformador dijo que el ser humano es una fábrica de hacer ídolos. Tenemos que nosotros quitarnos cualquier raíz de idolatría. La Biblia dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él es que nosotros tenemos que correr, primeramente, a las escrituras. ¿Qué dice la escritura respecto a este tema? Pero no podemos nosotros disasociar o separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hay cosas, no solamente, no, eso solamente fue para la Israel, bro. Hay cosas que tiene riqueza en cuanto a la lectura y en cuanto a consejos sabios para nosotros como cristianos también, que se corroboran en el Nuevo Testamento. Mi hermano, si me equivoco, corríjame, por favor. Y antes que nada, cierto, unas palabras, mi hermano querido, o una recomendación antes de finalizar. Y por cierto, Hermano, lo mismo, lean sus Biblias, hagan su ejercicio, oren a Dios con humildad, pídenle a Dios que les ayude. Necesitamos retomar la escritura. Yo le garantizo que los pasajes como los que vimos en Éxodo, importantes, todas las partes importantes del libro de Éxodo que necesitamos comprender en el Nuevo Testamento, se nos da la explicación. Pero no vamos a poder ver la explicación si no leemos la Biblia. ¿Ves? Entonces necesitamos leer la Escritura. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo, pero es necesario para poder hablar con firmeza y poder caminar en terreno sólido. Porque cuando nos paramos en la Escritura, no estamos en tierra movediza, estamos en la roca que es Cristo. Pero cuando empezamos, no, que aquel dijo, que el otro dijo, que es que yo me leí tal librito, que es que en el seminario dijeron, es que mi denominación dice. Mire, con toda honestidad, su seminario, ni su denominación, ni su teólogo favorito son los que le deben dar a usted el significado de lo que usted debe creer es la Escritura. Vayamos a la Escritura. Pedro tenía temor en términos humanos de qué sucedería cuando él se fuera. Y cuando escribió la segunda carta de Pedro, ¿qué le dice a los hermanos? Hermanos, todo lo que yo les he venido hablando, se los he hablado como de alguien que vio, que fue testigo. Yo no les he hablado en nombre de otro. Yo les he hablado como alguien que ha visto, como hace Juan en Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que oímos, lo que tocamos palpante al verbo de vida, porque la vida se manifestó y la hemos visto. Entonces él dice, tenemos la palabra profética más segura. Y esa palabra profética es la revelación, son los evangelios, son las cartas. Es esa palabra de Dios final de qué es lo que Cristo hizo y cuál es su significado. Necesitamos leer la Biblia. El Nuevo Testamento nos va a llevar al cumplimiento de Cristo, pero aún no podemos entender lo que Cristo cumplió sin entender cuál es la base o el fundamento que anticipaba lo que Cristo iba a hacer, y eso nos devuelve al Antiguo Testamento. Por lo tanto, ambos testamentos son necesarios para una comprensión completa, clara y honesta de la soteriología bíblica. Maravilloso, maravilloso, mis hermanos queridos. Quiero mandar un saludo a mi hermano Alexander Mantilla, al hermano Sana Doctrina Cristiana, Jesús Montero, y para todos los hermanos que se van a conectar para ver esta transmisión en diferido. Mi hermano, amigo y pastor, yo quiero recomendar su canal. Usted tiene el canal Reformado 365, lo pueden buscar así en YouTube, ¿correcto? Me parece que sí. Aparece para algunos como Reformado 365 y para otros aparece como Pastor Rufat. Desconozco por qué para algunos les sale de una forma y otros de otras, pero esas son Pastor Rufat o Reformado 365. Usted puede encontrarlo ahí en YouTube, mis hermanos queridos. Ahí tiene unos playlists, ahí tiene pues estudios maravillosos que hablan en el tema para la iglesia, temas de eclesiología, tema de la teología, tema de la disciplina del Señor, tema de escatología, entre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Qué maravilla haber conversado, mi hermano querido, este tema con usted.
Ahora yo le voy a ceder el paso para que usted nos regale o nos despida en oración. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido hablar de tu bendita palabra, de tu obra salvífica en la persona de Cristo, a quien reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien le damos toda la gloria y toda la honra. Y te damos gracias, oh Dios, porque al hacer el ejercicio de poder ver tanto lo que dice Éxodo, lo que dice Hebreo, o cualquier otro libro de la Escritura, podemos ver que hay un hilo conductor a través de lo que nosotros llamamos la Biblia como un libro, y no es un libro, es una colección de libros, donde cada uno de estos autores, separados por tiempo, espacio, con diferentes idiomas y en diferentes lugares o regiones, guardan todos una unidad, un contexto, hay coherencia, hay correspondencia. Y no entra en contradicción solo porque es tu palabra. Permítenos, oh Dios, entonces acercarnos a la Biblia, sabiendo, Señor, que revela ese glorioso plan eterno en la persona y en la obra de Cristo, pidiéndote que tu iglesia haya sido edificada y que aquellos que han estado oyendo o podrían estar oyendo, que no han entendido, que necesitan venir al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que ellos puedan entender que es a través de la fe y del arrepentimiento en el cual, Señor, nosotros entramos en lo que la Escritura llama ese reposo que es Cristo. Que a Él sea toda la gloria y que sea a Él toda la honra, pues es en ese bendito nombre en el cual oramos y damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Mis hermanos queridos, le damos gracias al Señor por este espacio que ha permitido y también gracias a todos ustedes que estuvieron presentes. Nos vemos en una próxima transmisión, pero escúchelo bien, si el Señor lo permite. Recuérdalo siempre. Gracias, mi hermano, amigo y pastor. Nos vemos en una próxima transmisión. Bueno, mis hermanos, vamos al descanso temporal, no eterno. Así que bendición.